Bienvenidos nuevamente a Teología Filosófica. Como seguramente muchos de ustedes hayan notado, en este año 2021, en la segunda mitad del año 2021, no he tenido demasiado tiempo para ocuparme del canal y de preparar material nuevo. Estuve realmente con mucho trabajo y no pude preparar mucho. De todas maneras, no quería dejar pasar la oportunidad de saludar a todos los que siguen este canal por la Navidad. Entonces voy a hacer un vídeo que espero que sea breve, no sé cuánto durará, dedicado especialmente a la Navidad. Yo sé que este canal es un canal de teología filosófica y que lo que hago aquí normalmente es hablar de lo que se puede saber o conocer o razonar o argumentar acerca de Dios partiendo de la razón natural sin recurrir a ninguna revelación, a ninguna tradición específica teológica, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad se me ocurrió que es oportuno, ¿no? Es muy conveniente tratar un tema que es de teología revelada, de teología sobrenatural, específicamente de la teología cristiana, como es el tema de la encarnación, es decir, de la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Cristo, que es precisamente lo que se celebra en la Navidad, ¿no? Entonces voy a hacer una excepción y voy a tratar de un tema de teología sobrenatural, de teología revelada, de teología específicamente cristiana, ¿no? Pero que también tiene mucha sustancia filosófica. Vamos a ver que hay muchos conceptos, muchas nociones filosóficas que son necesarias para poder dar más o menos cuenta de lo que se quiere decir cuando se habla de la encarnación, ¿no? Entonces yo creo que más allá de que algunas personas que sean creyentes, esta reflexión que voy a hacer les puede venir bien, a los que no son creyentes, pues les puede también servir para aclarar o afinar algunos conceptos filosóficos, ¿no? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es un análisis del capítulo 41 del libro cuarto de la Summa contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. En el capítulo 41 del libro cuarto de la Summa contra Gentiles, Santo Tomás de Aquino intenta más o menos dar una explicación de cómo debe y cómo no debe entenderse la encarnación y más concretamente, o desde el punto de vista más técnico, cómo debe entenderse la unión hipostática, es decir, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona divina del Verbo. Bien, no perdamos más tiempo, vamos ya a ello. Bueno, la pregunta que se hace Santo Tomás de Aquino en ese capítulo 41 del libro cuarto de la Summa contra Gentiles es cómo hay que entender la encarnación, es decir, cómo hay que entender la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Cristo, en la persona del Verbo de Dios. La reflexión que hace Santo Tomás en ese capítulo supone ya explicado en los capítulos anteriores de esa misma obra que en Dios hay tres personas, es decir, que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, y que no hay ninguna contradicción entre que haya una única naturaleza divina, simple, inmutable, eterna, etcétera, etcétera, que a su vez se dé en tres personas distintas que son relaciones subsistentes. Yo esto aquí no lo voy a desarrollar ni lo voy a explicar. Quien quiera ver esto, que vaya directamente a los capítulos anteriores de la Summa contra Gentiles y se ponga en el contexto, ¿no? Entonces, una vez que eso ya se ha dicho, es decir, que en Dios hay tres personas, de lo que se trata aquí es de ver cómo es posible que una de las personas de la Trinidad, en concreto la persona del Hijo, la persona del Verbo, se una a una naturaleza humana concreta, ¿no? De tal manera que tengamos simultáneamente una misma persona que es Dios, verdaderamente Dios, y verdaderamente hombre al mismo tiempo, ¿no? Y lo que se explora en ese capítulo son las distintas posibilidades que hay para entender esa unión, ¿no? Entonces, lo que va a tratar de explicar Santo Tomás es que esa unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona divina no puede ser una unión en la naturaleza. Es decir, no puede ser una unión en la que se fusionen, de alguna manera se mezclen, ¿no?, la naturaleza divina y la naturaleza humana, porque eso es metafísicamente imposible, ¿no? Y también va a intentar explicar que tampoco es posible que entendamos esta unión de lo divino y lo humano como una unión que no sea ni en la naturaleza ni en la persona, ¿no? Con esto Santo Tomás quiere descartar dos posiciones erróneas, dos herejías que se habían dado en los primeros siglos del cristianismo, como son la herejía de Eutiges, que consideraba
que la encarnación era una unión de las naturalezas, y la herejía de Nestorio, que lo que decía era que en Cristo había dos personas, una divina y una humana, y dos naturalezas, una divina y una humana. Entonces él hace un análisis en el que quiere eliminar todas estas posibilidades y quedarse con la posibilidad intermedia, que es que la unión de lo divino y lo humano es una unión que se da en la persona y no en la naturaleza. Ahora, para entender qué significa esto de unirse en la persona y no en la naturaleza, tenemos que saber primero qué significa eso, ¿no? ¿Qué es una unión en la persona y qué es una unión en la naturaleza? Y para saber qué es una unión en la naturaleza, primero tenemos que establecer o tenemos que explicar qué significa naturaleza en este contexto. ¿Qué se quiere decir cuando se dice que en Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana? ¿Qué sentido de la palabra naturaleza se utiliza aquí? Bueno, entonces Santo Tomás explica que aunque naturaleza se pueda entender de muchas maneras, ¿no? Hay muchos significados del término o de la palabra naturaleza, en este contexto se utiliza la palabra naturaleza para referirse a lo que una cosa es y aquello que contiene lo que pertenece a la integridad de la especie de una cosa. Es decir, la naturaleza básicamente es la esencia o el modo de ser de una cosa, ¿no? Para un perro, ¿no? El modo de ser es el modo de ser perruno, ¿no? De ser perro. Para el hombre el modo de ser es el modo de ser humano, para la jirafa el jirafuno, etcétera, etcétera. Es decir, la naturaleza se entiende aquí como la esencia o el modo de ser sustancial de una cosa, el tipo de sustancia que una cosa es, el tipo de cosa que una cosa es, y también se entiende por naturaleza todo aquello que pertenece a la especie como tal, ¿no? En el caso de la especie humana, lo que pertenece a la especie son todas aquellas partes que son integrales a la naturaleza humana, que tenga un alma intelectiva, que tenga un cuerpo con unos órganos determinados, etcétera, etcétera. Entonces la naturaleza es la esencia o el modo de ser y todo aquello que pertenece a la especie de la cosa, ¿no? Bien, entonces una vez que entendemos que por naturaleza nos referimos a esto, tenemos que ver qué significaría o qué podría significar una unión de dos cosas en la naturaleza. Es decir, ¿qué significa que dos cosas se unan en la naturaleza? Bueno, básicamente, cuando dos cosas se unen en una naturaleza, en una misma naturaleza, básicamente cada una de ellas tiene que dejar de ser lo que es para convertirse en otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto lo explica Santo Tomás de una manera muy clara, ¿no? Lo que viene a decir es que cuando algo ya está constituido en su propia naturaleza, en su propia especie, ¿no? Supongamos aquí tengo un perro, está constituido bajo su especie de perro, un hombre constituido en su especie de hombre, etcétera, etcétera. Cuando tengo una cosa constituida en su especie completa, es imposible que esa cosa se una en naturaleza a otra cosa, o que se una a otra cosa según la naturaleza, sin dejar de ser lo que es, ¿no? Porque las naturalezas de las cosas, las especies de las cosas, los modos de ser de las cosas, dice Santo Tomás, son semejantes a los números, ¿no? En los números, si yo añado algo, obtengo un número distinto, y si quito algo, obtengo otro número distinto. De tal manera que con las esencias, con las naturalezas, con las especies, ocurre exactamente lo mismo. Si yo a la naturaleza perruna le añado algo que está fuera de la naturaleza perruna para constituir una tercera cosa, entonces eso ya deja de ser perro, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Los vegetales son todos vivientes, ¿no? Son todos vivientes. Si yo a lo viviente le añado, ¿no? Le añado una nota esencial diferente como el conocimiento sensible, entonces obtengo una especie distinta que es el animal, ¿no? El viviente sensitivo es animal y por eso los animales son de especie distinta que los vegetales. Si al animal yo le añado una nota esencial que no está contenida en el concepto de animal, como es la racionalidad, obtengo una especie distinta, que es el hombre. El hombre es animal racional, ¿no? Entonces, lo que quiere decirse con esto es que no se puede cambiar algo en su especie, modificar la especie de algo, sin que ese algo deje de ser lo que es y pase a ser otra cosa diferente. De tal manera que si nosotros tenemos dos o más cosas que se unen en la naturaleza, es decir, se unen según la naturaleza o según la especie, eso solamente se puede hacer si esas naturalezas se fusionan, se confunden, se mezclan para formar una tercera cosa, una cosa de naturaleza
diferente. De tal manera que eso que se forma es un tipo de ser, un tipo de sustancia, un tipo de esencia nuevo y distinto de lo anterior, pero las naturalezas anteriores ya dejan de existir, ¿no? Ustedes imagínense, como por ejemplo, dos animales de una especie distinta que se fusionan, como sucede en las películas, no sé, en los mangas y ese tipo de cosas, se fusionan para convertirse en una tercera cosa, pues cada una de ellas deja de ser lo que era, ¿no? Pierde el modo de ser sustancial que tenía y lo que pasa a existir es una cosa de una naturaleza completamente diferente. Entonces, lo que dice Santo Tomás es, si se puede dar una unión en la naturaleza, lo que sucede es que las naturalezas anteriores dejan de existir y lo que comienza a existir es una naturaleza de una especie completamente diferente. Bueno, ya tenemos entonces un primer modo de unión, que es la unión en la naturaleza. La unión en la naturaleza es aquella que sucede cuando dos especies se fusionan para formar una tercera cosa de especie diferente, ¿no? Pero Santo Tomás explica que además de la unión en la naturaleza, existe lo que se llama la unión en el sujeto o la unión en la hipóstasis. ¿Qué es esto de la unión en el sujeto o la unión en la hipóstasis? Vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a Sócrates, ¿no? Tengo a Sócrates. Sócrates es un individuo de naturaleza humana. Bien, eso quiere decir que cae bajo la especie hombre, tiene naturaleza humana, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en Sócrates se dan algunas cualidades, se dan algunas cosas, se dan algunas propiedades que no las tiene Sócrates por ser hombre, sino que las tiene por otras razones, ¿no? Por ejemplo, podemos decir Sócrates es blanco y Sócrates además es músico. Es blanco por el color de su piel, es músico porque tiene un hábito, tiene un arte, ¿no? Puede tocar música, puede hacer solfeo, puede cantar, supongamos cualquiera de esas razones se puede decir que Sócrates es músico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en el individuo hay algunas cosas que no pertenecen a la especie, ¿no? Porque el hombre, por ser hombre, no es ni blanco, ni negro, ni amarillo, puede ser de cualquiera de esos colores. Ni el hombre, por ser hombre, es músico o deja de serlo, ¿no? Sino que el ser músico es una cualidad que está más allá de la naturaleza humana como tal. La puede tener un individuo humano, pero no pertenece a la naturaleza humana como tal, ¿no? Entonces, bueno, cuando sucede esto, es decir, cuando sucede que dos o más determinaciones, cualidades o lo que sea, se dan en un sujeto, pero no en virtud de su naturaleza, ¿no? Entonces ahí es cuando se habla de que se da una unión en el sujeto o una unión en la hipóstasis. Es decir, lo blanco y lo músico se dan unidos en Sócrates, no por la naturaleza humana, sino que se dan unidos por la hipóstasis, por este sujeto concreto que tiene estas dos cualidades, ¿no? No se mezclan las naturalezas, es decir, la naturaleza humana no se mezcla con la música, ni la música se mezcla con lo blanco, ni lo blanco con lo músico y con la naturaleza humana. Es decir, no se da una fusión de la naturaleza humana con la blancura y con la musicalidad, sino que estas tres cosas, cada una en su propia naturaleza, subsisten en un mismo sujeto, que en este caso concreto es Sócrates, ¿no? Y esto se llama unión en el sujeto o unión en la hipóstasis, porque hipóstasis es la palabra o el término que se utiliza para designar al individuo dentro del género de la sustancia. Es decir, la sustancia individual, este hombre, este perro concreto, Sócrates, Bobby, Sultán, etc., ¿no? Esta sustancia concreta, a la sustancia concreta individual se la llama hipóstasis, ¿no? Entonces decimos que lo blanco, lo músico, se dan unidos en Sócrates, no por la naturaleza, sino por el sujeto o por la hipóstasis. Y más aún, a la hipóstasis o sustancia individual de naturaleza racional, es decir, la sustancia individual que tiene capacidad intelectual, se la llama, técnicamente hablando, persona. De tal manera que también podemos decir que la unión de lo blanco y lo músico en Sócrates se dan en la persona, ¿no? Es decir, eso es lo que se llama que se dé una unión en el sujeto, una unión en la hipóstasis o una unión en la persona. Cuando dos o más cosas se dan unidas en un sujeto, no por la naturaleza que tiene, sino precisamente por causa del sujeto mismo, ¿no? Bien,
Ya tenemos entonces explicado lo que es la unión en la naturaleza y tenemos explicado lo que es la unión en el sujeto, en la hipóstasis, o si es hipóstasis de naturaleza racional, la unión en la persona. Bien, lo que tenemos que ver entonces ahora en concreto es qué sucede en el caso de la encarnación, es decir, cuando Dios toma naturaleza humana, cuando la naturaleza humana y la naturaleza divina se unen en Cristo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es una unión en la naturaleza o es una unión en el sujeto o en la hipóstasis? Bueno, para entender esto, primero hay que recordar que en los capítulos anteriores Santo Tomás ya ha explicado que en Dios hay tres personas o tres hipóstasis, es decir, la persona del Padre, la persona del Hijo o del Verbo, como se le llama, y la persona del Espíritu Santo. Y lo que dice la fe cristiana es que el que se encarna, el que toma naturaleza humana, no es ni el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo, el Verbo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad es la que asume o toma una naturaleza humana. Ahora bien, ese Hijo de Dios, ese Verbo, esa persona divina del Verbo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, es precisamente una persona divina, es decir, tiene la naturaleza divina. Él mismo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, cada uno de ellos tiene la totalidad de la naturaleza divina, ¿no? Y la naturaleza divina, la esencia de Dios, es absolutamente perfecta. Dios es puro acto, es su mismo ser, es el mismo ser subsistente, ¿no? Y entonces por naturaleza es sumamente perfecto, es acto puro, es absolutamente simple, es atemporal, es eterno, es inmutable, impasible, etcétera, etcétera. Es decir, esa naturaleza divina tiene todas esas propiedades metafísicas que se pueden conocer o se pueden saber a partir de un análisis de las cosas creadas y a partir de un argumento a posteriori se puede conocer no solo la existencia de Dios, sino también todos esos atributos esenciales, ¿no? Su simplicidad, su inmutabilidad, su eternidad, etcétera, etcétera, como he explicado yo en otros episodios de este mismo canal, ¿no? Bien, con eso lo que estamos diciendo es que el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tiene esa naturaleza divina, es de esa naturaleza divina y tiene todas esas propiedades, absolutamente simple, acto puro, inmutable, eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería absolutamente imposible que la encarnación fuera una unión en la naturaleza. ¿Por qué? Porque a la naturaleza divina no se le puede añadir nada extrínseco, ¿no? Nada extrínseco, de tal manera que se pueda dar esa unión. Esto implicaría sencillamente que la naturaleza divina dejaría de existir para formar una cosa de naturaleza diferente. Acuérdense que cuando hablábamos de la unión en la naturaleza, lo que queríamos decir es que dos o más cosas dejan de ser lo que son para unirse y formar otra cosa diferente. Eso es imposible si lo pensamos respecto de la naturaleza divina. Es decir, la naturaleza divina no puede unirse en la naturaleza, no puede unirse a otra cosa, de tal manera que ella misma deje de ser lo que es y forme una tercera cosa diferente con otra. Y tampoco podría pasar eso con la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana, si se uniera a la naturaleza divina en la naturaleza, ¿no? Al modo de la naturaleza, entonces ella misma también dejaría de ser naturaleza humana, ¿no? Esto tiene consecuencias muy serias, porque si decimos que la unión de la naturaleza divina y la unión de la naturaleza humana, o la unión de lo divino y lo humano en la encarnación, es una unión en la naturaleza, entonces Dios deja de ser Dios, la naturaleza humana deja de ser la naturaleza humana y pasan a formar una tercera cosa distinta. Ahora bien, eso no es lo que se quiere decir cuando se habla de la encarnación. Cuando se habla de la encarnación, lo que se quiere decir es que Cristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no que en Cristo hubo una unión de lo divino y lo humano que se transformó en una cosa distinta o en una naturaleza completamente distinta, ¿no? Entonces, por un lado, no se respeta lo que se quiere decir con la encarnación, si entendemos que la unión es en la naturaleza, y por otro lado, además, es metafísicamente imposible esta unión, porque eso implicaría que el Dios eterno, absolutamente simple, inmutable, puro acto, etcétera, etcétera, deje de ser lo que es decir, que deje de existir. Y eso es metafísicamente imposible, porque un ser que es acto puro, que es absolutamente simple, por naturaleza, etcétera, etcétera,
no está en potencia de dejar de ser, no puede dejar de existir, existe necesariamente o es por esencia, es ser por esencia, y por lo tanto no puede perder el ser porque él mismo es el mismo ser subsistente, ¿no? Entonces, la unión de lo divino y lo humano en la encarnación no puede ser una unión en la naturaleza porque esto es metafísicamente imposible. Muy bien, hemos visto entonces que en la encarnación la unión de lo divino y lo humano no puede darse en la naturaleza porque eso es imposible. La alternativa completamente opuesta o contraria a esta sería pensar que la unión no se da en la naturaleza y tampoco se da en la persona. Esto es concretamente lo que pensaba Nestorio, que ya mencioné antes, ¿no? Un hereje de los primeros siglos del cristianismo, que lo que pensaba es que en Cristo había no solamente dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, sino que también había dos personas, persona humana y persona divina. Ahora, esto es absolutamente imposible, porque si persona justamente es la sustancia individual de naturaleza racional, si en Cristo hay dos sustancias, ¿no? dos sustancias individuales de naturaleza racional, entonces no hay modo de unirlas, ¿no? Son dos personas completamente constituidas y completamente diferentes entre sí y no se pueden unir de ninguna manera más que de forma puramente accidental, ¿no? Como simplemente uno que guía al otro o que le dicta lo que tiene que hacer al otro, pero como dos personas completamente diferentes. Y esto no es lo que se quiere decir cuando se habla de la encarnación, ¿no? Cuando se habla de la encarnación, la fe cristiana lo que quiere decir es que hay un mismo sujeto, una misma persona, ¿no? Que es simultáneamente Dios y simultáneamente hombre, no que hay dos personas que una guía a la otra o que le dicta las cosas a la otra o cosa por el estilo, ¿no? De tal manera que también hay que descartar esta otra posibilidad, ¿no? Ahora bien, si la unión en la encarnación no se da en la naturaleza, ni se da de este modo completamente accidental, tiene que darse del único modo que puede darse, que es en el sujeto, en la hipóstasis, al modo como explicábamos antes, ¿no? Lo blanco y lo músico se unen en Sócrates, en la hipóstasis, en el sujeto, y no en la naturaleza. Entonces, la única alternativa posible para explicar o para más o menos hacer inteligible lo que sucede en la encarnación es decir que es una unión en el sujeto, en la hipóstasis, o más concretamente es una unión en la persona. Ahora, esto puede presentar un problema. ¿Por qué? Porque normalmente las cosas que nosotros conocemos que están unidas en el sujeto, ¿no? Son cosas accidentales, son accidentes, son uniones accidentales, ¿no? Por ejemplo, la blancura y la música en Sócrates se unen accidentalmente, porque Sócrates no es blanco por ser hombre, ni hombre por ser blanco, ni músico por ser hombre, ni hombre por ser músico, ni blanco por ser músico, ni músico por ser blanco. Es decir, la unión en Sócrates de la blancura y la musicalidad, vamos a decir así, es una unión puramente accidental. Esto podría llevarnos a pensar que en la encarnación, ¿no? Si resulta que la naturaleza divina y la naturaleza humana se unen en la persona o en el sujeto o en la hipóstasis, entonces esa unión sería una unión accidental, es decir, que la naturaleza humana estaría unida accidentalmente a la persona divina. Pero esto también es absolutamente imposible, es tanto imposible por parte de Dios como por parte de la naturaleza humana a la que se une. ¿Por qué es imposible por parte de Dios? Bueno, por parte de Dios es imposible que se le una nada accidentalmente porque Dios, por naturaleza, es un ser absolutamente simple, puro acto, y es absolutamente incapaz de recibir ningún accidente. En Dios no hay composición de sustancia y accidente y no es capaz de recibir ninguna perfección accidental. Por lo tanto, la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona no puede ser una unión accidental por esta razón. Y tampoco puede serlo si consideramos la naturaleza humana misma. ¿Por qué? Porque a la naturaleza humana corresponde, por esencia, estar en el género de la sustancia, ¿no? La naturaleza humana es un modo de ser sustancial. Un modo de ser sustancial, el ser hombre, no puede ser accidente de ninguna otra cosa. Es decir, ninguna cosa puede recibir como accidente el modo de ser sustancial de ser hombre. Por lo tanto, ni por parte de Dios ni por parte de la naturaleza humana se puede entender que la unión hipostática sea una unión puramente accidental.
Bien, recapitulemos entonces. En la encarnación, la unión de lo divino y lo humano no puede ser una unión en la naturaleza, porque eso significaría que esas dos naturalezas dejan de existir para formar una tercera, y eso es imposible. Y tampoco puede ser una unión en el sujeto meramente accidental, como lo que se da entre lo blanco y lo músico en Sócrates, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de unión es esta? Bueno, habría que decir, o hay que decir, que es una unión que se da en el sujeto, es decir, una unión en la hipóstasis o en la persona, pero de un modo especial, ¿no? No como cualquier otra unión en la persona o cualquier otra unión en el sujeto, que normalmente son uniones accidentales. Esta es una unión en el sujeto, una unión en la persona, pero que tiene un modo especial. ¿Cuál es ese modo especial? Bueno, ese modo es el siguiente, ¿no? La persona del verbo, la persona divina del verbo, asume la naturaleza humana. ¿Y qué quiere decir que la asume? Bueno, simplemente lo que quiere decir es que la hace subsistir, ¿no? Hace subsistir una naturaleza humana completa, es decir, una naturaleza humana con cuerpo y alma, una naturaleza humana particular, esta humanidad concreta, la hace subsistir con su propio ser, es decir, con el propio ser divino de la persona divina del verbo. Dicho de otra manera, la persona divina del verbo, que subsiste con el mismo ser de Dios, que es acto de ser puro, puro ser subsistente, ¿no? La misma persona divina, que es el mismo ser subsistente, que tiene el mismo ser subsistente, que se identifica con ese mismo ser subsistente y que subsiste en virtud de ese ser divino, ¿no? Hace subsistir una naturaleza humana concreta, particular, con ese mismo ser divino de la persona divina, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, ¿no? Hay una naturaleza humana concreta, particular, esta humanidad, con esta carne y estos huesos, que subsiste no con su propio acto de ser, no con un acto de ser propio y, vamos a decir así, proporcionado a su naturaleza, no con un acto de ser creado, ¿no? Finito y participado, sino que subsiste con el mismo acto de ser de la persona divina del verbo. Es decir, el mismo acto de ser en virtud del cual la persona divina del verbo subsiste desde toda la eternidad, es el acto de ser con el que esta naturaleza humana concreta y particular comienza a subsistir en un determinado momento de la historia, ¿no? De tal manera que se puede decir que esa naturaleza humana concreta es la naturaleza humana de esa persona divina, ¿no? Se puede decir propiamente que el verbo, la persona divina del verbo, es verdaderamente hombre y que esa naturaleza humana es su naturaleza humana, que ese cuerpo humano es su verdadero cuerpo, que esa alma es su alma. Es decir, esa naturaleza humana es una naturaleza humana completa, con todo lo que hace a la integridad de la especie, ¿no? Con su cuerpo, su alma, sus facultades, sus órganos, etcétera, 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 de tal manera que puede decirse que la persona que tiene esa naturaleza humana es hombre, es decir, el verbo de Dios, la persona divina del verbo, es hombre porque esa es su naturaleza humana y simultáneamente es Dios porque es precisamente desde toda la eternidad la persona, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Que se identifica con esa naturaleza divina, subsistente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, repito, ¿no? Para que quede un poquito más claro, aunque esto es un misterio en sí mismo, ¿no? La naturaleza humana de Cristo, que está unida al verbo de Dios, a la persona divina del verbo de Dios, no tiene un acto de ser propio, un acto de ser finito, creado, con el que subsista independientemente, sino que subsiste con el mismo acto de ser divino con el que Dios es Dios, vamos a decir así, ¿no? El acto de ser en virtud del cual el verbo de Dios es persona divina, ¿no? Con ese mismo acto de ser hace subsistir una naturaleza humana concreta, particular, ¿no? Entonces sucede que una misma persona subsiste con dos naturalezas, con la naturaleza divina, la persona del verbo subsiste con la naturaleza divina, con la que existe desde toda la eternidad, y con una naturaleza humana que en un determinado momento del tiempo comienza a existir unida a esa persona divina, sin que la persona divina sufra ningún cambio, porque la persona divina es por esencia Dios, eterno, inmutable, simplísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cambios solamente en la naturaleza humana que comienza a existir en un determinado momento del tiempo unida a la persona del verbo, ¿no? Bueno, esto
que es realmente muy complicado de entender o imposible de entender para la inteligencia humana, esto es lo que se llama la unión hipostática, ¿no? La unión hipostática entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona del Verbo. Es una unión en la persona, no en la naturaleza, pero es una unión en la persona que se da de un modo especial y único. No es homologable a ninguna otra unión en la persona, porque las otras uniones que se dan en la persona son siempre uniones accidentales. Esta no es una unión accidental porque, ya explicamos por qué, ¿no? Porque en Dios no puede haber nada accidental, ¿no? Y por lo tanto en la persona divina no puede recibir ningún accidente, ¿no? Y la naturaleza humana que comienza a existir unida a la persona divina es un modo de ser sustancial, no es un accidente y ni puede ser un accidente de ninguna otra cosa, ¿no? Bien, esto es un modo especial, un modo de unión especial, único, que se da únicamente en el caso de la encarnación y que se llama, como dije antes, unión hipostática. Cabe aclarar que no hay ninguna imposibilidad metafísica en esto que acabo de explicar, es decir, en el hecho de que la naturaleza humana de Cristo, que es una naturaleza humana concreta, particular, subsista con un acto de ser que no es un acto de ser proporcionado a esa naturaleza, es decir, no es un acto de ser finito, participado o creado, sino que es el mismo acto de ser de la persona divina del Verbo, es decir, es el acto de ser divino. Es decir, hay una naturaleza particular, finita, que subsiste con un acto de ser que es infinito, que es el mismo acto de ser de Dios. ¿Por qué no hay ninguna imposibilidad en esto? Bueno, precisamente porque el acto siempre es naturalmente superior y más perfecto que la potencia, y un acto más perfecto puede actualizar una potencia menos perfecta. Lo que no podría suceder es al revés, que un acto menos perfecto actualizara una potencia de algo más perfecto. Pero una potencia, como es la naturaleza humana finita de Cristo, ¿no? Es decir, acuérdense que la esencia es siempre potencia respecto del acto de ser. Una naturaleza particular y finita, como es la naturaleza humana de Cristo, puede ser actualizada por un acto que no es proporcionado a esa naturaleza, sino que es metafísicamente superior e incluso infinitamente superior a esa naturaleza. En esto no hay metafísicamente ninguna contradicción. Otra cosa es que nosotros podamos entender y captar a fondo qué significa esa unión hipostática que acabo de mencionar o que acabo de intentar elucidar. Bueno, pero Santo Tomás, en ese texto que estoy explicando, en el capítulo 41 del libro cuarto de la Summa contra Gentiles, intenta explicar la unión hipostática a través de una comparación, a través de una semejanza con algo que encontramos en las cosas creadas, ¿no? Obviamente, explica Santo Tomás, la unión hipostática no puede ser explicada perfectamente por el hombre porque el intelecto humano es incapaz de entender cómo la naturaleza humana y la naturaleza divina se pueden unir en una persona divina. Esto es completamente desproporcionado a la inteligencia humana. Sin embargo, dice Santo Tomás, se puede intentar decir algo si nosotros nos fijamos en algunos modos de unión que nosotros encontramos en las cosas creadas, ¿no? Y dice Santo Tomás, lo más parecido que nosotros encontramos en las cosas creadas a la unión hipostática es la unión que hay entre el alma y el cuerpo en los vivientes, ¿no? Dice, pues lo más parecido que nosotros conocemos a la unión hipostática, es decir, a la unión de la naturaleza humana y divina en la persona del Verbo, es la unión que se da entre el alma y el cuerpo. Entonces, a partir de esa unión entre el alma y el cuerpo, nosotros podemos vislumbrar, más o menos lejanamente, ¿no?, algo de lo que se da en la unión hipostática y en la encarnación. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, explica Santo Tomás, hay dos modos en que el alma y el cuerpo se unen, hay dos modos de unión del alma con el cuerpo, ¿no? Por un lado, dice Santo Tomás, el alma se une al cuerpo como la forma a la materia, ¿no? Es decir, efectivamente, el alma es la forma sustancial de un cuerpo, ¿no? De hecho, la definición aristotélica de alma es el acto primero de un cuerpo natural organizado que tiene la vida en potencia, es decir, es la forma sustancial de un viviente, ¿no? Entonces, hay un modo de unión del alma y el cuerpo que es la unión de la forma con la materia. Y hay otro modo de unión entre el alma y el cuerpo, que es el modo en que se une un agente, ¿no?, un sujeto que obra, con su propio instrumento, ¿no?, con su propio instrumento, ¿no? Entonces, dice Santo Tomás, de estos dos modos,
en que el alma se une con el cuerpo, como la forma a la materia o como el agente al instrumento, el primer modo hay que descartarlo, porque no podemos nosotros entender que en la encarnación, en la unión hipostática, la unión que se da entre lo divino y lo humano sea una unión como la que se da entre la forma y la materia. ¿Por qué esto no puede ser? Sencillamente porque la forma y la materia se unen para formar una tercera cosa, ¿no? La unión entre la forma y la naturaleza y la materia es una unión en la naturaleza, porque de la unión de la forma y de la materia surge una naturaleza distinta, surge el compuesto, que es realmente lo que subsiste con una naturaleza determinada, ¿no? De tal manera que si nosotros tenemos que comparar la unión del alma y del cuerpo con la unión hipostática, con la unión que se da entre la naturaleza divina y la humana en la persona del Verbo, no podemos entenderlo al modo como la forma y la materia se unen, ¿no? Habría que entenderlo de otra manera diferente. Muy bien, si no podemos entender que la unión hipostática, es decir, la encarnación, sea una unión como la que se da entre el alma y el cuerpo a modo de forma y materia, solo resta o solo queda pensar que esa unión se puede comparar con la unión del alma y del cuerpo en la medida en que el cuerpo es de alguna forma instrumento del alma. Y en este sentido, Santo Tomás dice que los antiguos doctores, los primeros padres de la Iglesia, etcétera, etcétera, todos concordaban en afirmar que la naturaleza humana de Cristo es como una especie de órgano de la divinidad, ¿no? Es como una especie de instrumento de la divinidad, de la misma manera, ¿no? O de manera semejante, que el cuerpo es como una especie de instrumento o de órgano del alma. Pero ¿qué clase de órgano o qué clase de instrumento? ¿No? Porque aquí hay que distinguir una cosa muy importante, y ahí Santo Tomás lo hace, entre lo que podríamos llamar instrumentos u órganos exteriores o extrínsecos y lo que podríamos llamar instrumentos u órganos intrínsecos, ¿no? Hay dos clases de instrumentos. Los instrumentos exteriores o extrínsecos son aquellos que no son propios de un único agente, de un solo agente, sino que pueden ser usados por distintos agentes, por muchos agentes distintos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un martillo, un pincel, cualquier instrumento, ¿no? que nosotros conozcamos, ¿no? Puede ser usado por muchas personas, ¿no? Un mismo martillo puede ser usado por un obrero, por el otro, etcétera, etcétera. Un mismo pincel puede ser usado por distintos pintores, etcétera, etcétera. Esto es lo que llama un instrumento exterior o un instrumento extrínseco, que no forma parte o no está unido, vamos a decir así, a la gente, ¿no? En cambio, hay otros instrumentos que son órganos intrínsecos de la gente. Por ejemplo, mis manos, ¿no? Las manos son instrumentos propios o intrínsecos de mi propia alma o de mi propia persona, vamos a decir así, ¿no? Es decir, mis manos no las puede usar otra persona. Bueno, me puede hipnotizar o me puede convertir en una marioneta o lo que sea, pero mis manos como instrumentos propios de mi propia persona solo las puedo usar yo, o mi lengua para hablar solo la puedo usar yo. Es un instrumento que está unido a la gente que lo utiliza, ¿no? Instrumento que está unido intrínsecamente a la gente que lo utiliza. Bueno, este modo de unión, ¿no? La que se da entre el alma y sus instrumentos intrínsecos, como son, por ejemplo, los órganos del cuerpo y cosas por el estilo, ¿no? Dice Santo Tomás, bueno, algo parecido a esto es lo que pasa en la unión de Dios con la naturaleza, o del Verbo de Dios con la naturaleza humana en Cristo. Porque efectivamente dice, Dios es el creador, sostiene todas las cosas en la existencia y puede obrar a través de sus causas segundas, a través de cualquier cosa de las que Él crea, puede obrar como instrumentos extrínsecos. Y de hecho dice, Dios puede actuar en todos los hombres interiormente, ¿no? Y los puede utilizar, vamos a decir así, puede valerse de ellos como instrumentos extrínsecos para realizar buenas cosas en el mundo, ¿no? Si Dios me inspira buenos pensamientos o me da alguna gracia especial para que yo haga alguna cosa, etcétera, etcétera, me está de alguna manera usando como una especie de instrumento extrínseco, ¿no? Como quien usa el pincel o como quien usa el martillo o cosas por el estilo. En cambio, dice Santo Tomás, la naturaleza humana de Cristo es un instrumento
intrínseco de la persona del Verbo. Es un instrumento que está unido a la persona del Verbo y es un instrumento que está designado para algunas acciones o algunas obras especiales, que Dios no las hace a través de todas o de otras personas, sino que solamente las hace a través de esa naturaleza humana concreta, ¿no? Para que se entienda esto un poquito mejor, les voy a leer un texto de Santo Tomás de ese capítulo 41 de la Suma contra Gentiles, para que se vea un poquito mejor la semejanza, ¿no? Dice: los otros hombres, es decir, los demás hombres, los que no son Cristo, ¿no?, se comparan a Dios como instrumentos extrínsecos y separados, pues son movidos por Dios no a operaciones propias solo de Él, sino a operaciones comunes a toda naturaleza racional, como el entender la verdad, el amar el bien y el obrar la justicia. Pero la naturaleza humana en Cristo ha sido asumida, es decir, ha sido unida al Verbo de Dios, para realizar instrumentalmente aquellas operaciones que son propias de Dios, como el limpiar los pecados, iluminar las mentes por medio de la gracia e introducir en la perfección de la vida eterna. Por tanto, la naturaleza humana de Cristo se relaciona con Dios como el instrumento propio y unido, como la mano se relaciona al alma. Bueno, básicamente lo que está diciendo aquí Santo Tomás es que la unión que se da en la unión hipostática, es decir, la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona del Verbo, en la persona de Cristo, es semejante a la unión que se da entre el alma y sus instrumentos intrínsecos, es decir, los órganos. Puede resultar un poco raro esto, ¿no? Pensar que se dé una unión de este tipo y que sin embargo no sea una unión en la naturaleza, ¿no? Es decir, que Dios, la divinidad no es la forma de la humanidad de Cristo, ¿no? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar la unión entre el alma y el cuerpo como la unión entre la forma y la materia. Sin embargo, si nosotros analizamos y pensamos bien las cosas, nos vamos a dar cuenta que nuestra experiencia ordinaria encontramos que este modo de unión se da, es decir, hay un modo de unión entre el alma y el cuerpo o entre un agente y sus instrumentos que no implica la unión entre una forma y una materia, ¿no? El ejemplo que pone Santo Tomás es el ejemplo de la lengua. Dice: la lengua es instrumento de la locución, ¿no? Y por lo tanto es un instrumento propio del intelecto. Es decir, ¿de qué es instrumento la lengua? Propiamente de nuestra inteligencia, porque con la lengua nosotros formulamos palabras, ¿no?, voces, y esas voces significan los conceptos que tenemos en el intelecto. Por lo tanto, nosotros estamos utilizando un órgano corpóreo, un órgano físico, para transmitir algo que está en nuestra inteligencia, ¿no?, para comunicar algo que está en nuestra inteligencia, de tal manera que la lengua, propiamente hablando, es un órgano intrínseco de la inteligencia. Y sin embargo, dice Santo Tomás, la inteligencia no es la forma sustancial de la lengua, porque la inteligencia no tiene un órgano propio, ¿no? La inteligencia es puramente inmaterial, el entender, el acto del intelecto no se realiza en la materia, se realiza fuera de la materia, vamos a decir así, es un acto inmaterial, el entender es un acto inmaterial, ¿no? Y sin embargo el intelecto puede utilizar como instrumento intrínseco algunos órganos corporales para transmitir lo que ha conocido, lo que ha entendido, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual no hace falta, para que algo sea instrumento intrínseco de un agente, el que ese agente sea a su vez la forma sustancial o la forma de ese órgano, ¿no? La inteligencia no es el órgano de la lengua y sin embargo la lengua es instrumento intrínseco del intelecto. De la misma manera, ¿no?, la persona divina o la divinidad, no es la forma de la naturaleza humana, porque entonces se fundirían la naturaleza divina y la humana en una tercera cosa, ¿no? La persona divina actúa a través de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana es instrumento intrínseco de esa persona divina, sin que ni la persona divina ni la naturaleza divina sean la forma sustancial o la forma intrínseca de esa naturaleza humana, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que la naturaleza humana de Cristo es un instrumento del Verbo de Dios, pero es un instrumento intrínseco, es decir, un instrumento unido. No es un instrumento separado, es un instrumento unido a la persona del Verbo. Esa naturaleza humana le pertenece a esa persona, es la naturaleza humana de la persona
del verbo sin que el verbo sea su forma, ¿no? Porque la unión, ya hemos dicho, se da en la persona y no en la naturaleza. Por supuesto que todos estos ejemplos que acabamos de dar, ¿no? La comparación entre la unión hipostática y la unión que se da entre el alma y los órganos, etcétera, etcétera, no pueden ser nunca comparaciones completamente adecuadas, porque lo que se quiere significar, ¿no? Con estas comparaciones es algo que supera por completo la capacidad de comprensión de la inteligencia humana, ¿no? Fíjense que las semejanzas son muy claras, pero las desemejanzas o las diferencias también, ¿no? Normalmente los instrumentos intrínsecos que nosotros conocemos, supongamos las manos, la lengua, estos que acabo de mencionar, normalmente los instrumentos intrínsecos del alma son partes sustanciales de una cosa, ¿no? Por ejemplo, son partes de una sustancia, ¿no? Las manos son parte de mi sustancia, la lengua es parte de mi sustancia, yo como hombre soy una sustancia corpórea, es decir, que tengo un cuerpo, esencialmente forma parte de lo que esencialmente soy, y los órganos forman parte de ese cuerpo, de esa sustancia que yo soy, ¿no? Por lo tanto, normalmente los instrumentos intrínsecos son partes sustanciales. Aquí de lo que estamos hablando en la unión hipostática, en la encarnación, es de que hay una naturaleza humana completa, la naturaleza humana de Cristo, que sin embargo es un instrumento intrínseco de otra cosa distinta. Es un caso muy especial. Es decir, en la unión hipostática es un caso único, un caso especial, en el que una naturaleza completa, la naturaleza humana de Cristo, es instrumento intrínseco de algo distinto de ella, que es precisamente la persona divina, con cuyo acto de ser esa naturaleza humana subsiste. Acuérdense que esa naturaleza humana subsiste en virtud del acto de ser de la persona divina y es instrumento intrínseco de esa persona divina. Pero esto es el único caso en el que nosotros podemos decir que esto se da así, es decir, que hay un instrumento intrínseco que no es una parte de una sustancia, sino que es una naturaleza completa, que subsiste con un acto de ser de una persona que no es humana, ¿no? Bueno, muy bien. Esto evidentemente, como acabo de decir, es un misterio, es algo que supera por completo nuestra capacidad de comprensión. Y sin embargo, hemos visto anteriormente que no es contradictorio, no es metafísicamente imposible, e incluso puede decirse que hay una cierta conveniencia, es decir, que si Dios o una persona divina puede, metafísicamente hablando, asumir una naturaleza creada, ¿no? Lo más razonable es que asuma una naturaleza racional, una naturaleza intelectual, como es la naturaleza humana. Es decir, que aunque sea imposible para nosotros entender la encarnación, ¿no? Sin embargo, puede verse que hay una cierta conveniencia en que Dios, si asume una naturaleza, asuma una naturaleza racional, porque entre las cosas creadas, la naturaleza racional, la naturaleza intelectual, como es la naturaleza humana, es la más apta para ser asumida por Dios. Y esto lo explica Santo Tomás al final de ese capítulo 41 que estuvimos analizando. Entonces les voy a leer el final del capítulo para que ustedes tengan la conclusión, ¿no? Dice, hay que entender que el verbo de Dios puede unirse a la naturaleza humana de un modo más sublime e íntimo que cualquier alma a cualquier instrumento propio, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, no solamente es metafísicamente posible la unión hipostática, no solamente es metafísicamente posible entender la unión de la naturaleza divina y la humana en la persona como la unión que se da entre un agente y su instrumento propio, sino que incluso esa unión entre la persona divina y la naturaleza humana como instrumento propio, puede ser una unión mucho más íntima y mucho más perfecta que la que se da entre el alma y sus órganos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí lo explica, dice, porque aunque el verbo de Dios, por su propia virtud, penetre todas las cosas, de modo tal que conserva y conduce todas las cosas, sin embargo puede unirse de un modo más eminente e inefable a las criaturas intelectuales, que propiamente pueden gozar del verbo y ser partícipes de él, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que la naturaleza humana, por ser naturaleza intelectual, tiene una aptitud o una capacidad especial para ser asumida por la persona divina, para ser unida a la persona divina y para ser instrumento intrínseco de la persona divina. Bueno,
Entiendo que esto puede ser muy complicado, ¿no? Muy profundo y realmente supera, es un misterio absoluto el de la encarnación, es un misterio absoluto que supera por completo la capacidad de entender del intelecto humano, ¿no? Hubiera sido interesante tratar las objeciones y las respuestas, porque yo entiendo que la gente que me está escuchando probablemente le surgen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, muchas incluso objeciones a lo que acabo de decir. Entonces yo lo que les recomiendo es, antes de escribirlas en los comentarios, vayan y lean dos cosas. Primero, el capítulo 40, el inmediatamente anterior de la Suma contra Gentiles, libro cuarto, capítulo 40, donde Santo Tomás plantea 13 objeciones a la posibilidad de la encarnación. Entonces muestra que hay un montón de dificultades para entender esto que yo acabo de decir y que incluso puede parecer contradictorio. Y luego en el capítulo 49, es decir, después de lo que yo acabo de explicar, responde todas esas objeciones una por una. Entonces, antes de precipitarse a poner objeciones en los comentarios, yo les recomendaría que vayan y lean el capítulo 40 y el capítulo 49 de la Suma contra Gentiles, porque van a ver allí que probablemente la mayor parte de las dudas o de las preguntas ya están respondidas por el propio Santo Tomás. Y si aún así, después de eso, les quedan dudas o preguntas, pues no duden en ponerlas en los comentarios. Yo espero haber hecho lo posible, al menos, para mostrar que aunque la unión hipostática, es decir, la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Cristo, que es lo que se festeja, lo que se celebra en la Navidad, ¿no? La encarnación, ¿no? Eh, pues no implica metafísicamente ninguna contradicción, que hay un modo de entenderlo, que es al modo como se entiende la unión en el sujeto, ¿no? Pero no una unión accidental, sino una unión, como la que acabo de explicar, especial, una unión hipostática, y que hay una especie de modelo para comparar eso, que es el de la unión entre la gente y su instrumento intrínseco. Bueno, esto nos permite al menos vislumbrar algo pequeño, pequeñísimo, muy poquito de lo que es el inefable misterio de la encarnación que celebramos en estos días. Entonces ahora simplemente a mí solo me queda agradecerles a todos los que siguen este canal con tanta fidelidad a pesar de los altibajos y las idas y vueltas, ¿no? Y desearles a todos una muy feliz Navidad. Adiós.